Piensen en sus días de escuela. El profesor, con total seguridad, dibujaba ese famoso mapa de la lengua, separando las zonas para lo dulce y lo salado. También nos enseñó que un diamante es, básicamente, carbón muy comprimido, o que los rayos nunca caen 2 veces en el mismo sitio. ¿Verdad que les resulta familiar? Asimilamos todo esto como si fuera la verdad absoluta. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que casi todo es falso? Hoy vamos a agarrar ese viejo manual de la escuela y, sin piedad, vamos a arrancarle 20 páginas. Pónganse cómodos, porque vamos a desmantelar los mitos científicos más conocidos que les presentaron como hechos probados. Les aseguro que, al terminar este video, cuestionarán todo lo que pensaban que sabían. Pero antes de empezar con nuestra gran revelación, aclaremos por qué ocurre esto. ¿Es que acaso todos los profesores del mundo se pusieron de acuerdo para engañarnos? Por supuesto que no. La cuestión es que la ciencia no es un código de reglas estático, sino un proceso vivo y en constante cambio. Lo que se consideraba un hecho hace 50 o 100 años puede ser refutado hoy por investigaciones nuevas y mucho más precisas. Los programas escolares, lamentablemente, a menudo no logran seguir el ritmo de los descubrimientos científicos. Se aferran a conceptos antiguos, simplificados y a veces incorrectos, porque son fáciles de explicar. Así nacen los mitos que viajan de generación en generación. Pero nuestra tarea es separar el grano de la paja. Empecemos. El primer mito que vamos a desmentir es este: que los humanos solo tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Esta clasificación la heredamos de Aristóteles. Y si bien en su época fue un gran avance, la ciencia moderna tiene una perspectiva mucho más amplia. Los neurobiólogos aún debaten la cifra exacta, pero la mayoría coincide en que son, como mínimo, 9. Y algunas teorías los elevan por encima de los 20. Piénsenlo bien. Tenemos el sentido del equilibrio, o el sistema vestibular, el sentido de la temperatura, conocido como termocepción, y la percepción del dolor, o nocicepción. ¿Y qué me dicen de la propiocepción? Es esa conciencia interna que tenemos sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Es gracias a la propiocepción que usted puede tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados. Así que, la próxima vez que alguien mencione un 5º o 6º sentido, puede usted afirmar con seguridad que tiene, como mínimo, 20. Y estará en lo cierto. Y ahora, hablemos de un mito culinario muy popular: la idea de que distintas partes de la lengua detectan sabores específicos. ¿Recuerdan esa famosa imagen? La punta para lo dulce, los laterales para lo salado y lo ácido, y la parte posterior para lo amargo. Pueden olvidarse de esto por completo. Este llamado mapa de la lengua es, de hecho, el resultado de una interpretación errónea de una investigación del científico alemán David P. Hannig, llevada a cabo allá por 1901. Él sí encontró que ciertas áreas eran ligeramente más sensibles a determinados sabores, pero la realidad es que esa diferencia es tan mínima que resulta completamente despreciable. En realidad, las papilas gustativas, capaces de reconocer todos los sabores principales, dulce, salado, ácido, amargo e incluso umami, están distribuidas de manera uniforme por toda la superficie de su lengua. Así que esa simple y atractiva gráfica, que todavía se imprime en algunos libros de texto, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hablemos ahora de física. Hay una idea increíblemente poética: que el vidrio es en realidad un líquido que fluye de forma extremadamente lenta. Como supuesta prueba, a menudo se citan los antiguos vitrales de las catedrales, que serían más gruesos en la base porque, tras siglos, el material habría goteado o resbalado hacia abajo. Una historia preciosa, pero, por desgracia, es un mito. El vidrio, por su estructura, es un sólido amorfo. Sus moléculas están dispuestas de forma caótica, como las de un líquido, pero están rígidamente fijadas en sus posiciones. La diferencia de grosor de los cristales antiguos
se explica simplemente por las imperfecciones en la tecnología de fabricación de la época. Los vidrieros no podían producir láminas perfectamente uniformes, y al instalarlas, simplemente colocaban el lado más grueso hacia abajo para conseguir una mayor estabilidad. Así que, no se preocupe, el cristal de su ventana no va a escaparse o derretirse, ni siquiera dentro de 1000 años. El rayo no cae 2 veces en el mismo sitio. Utilizamos este dicho para autoconvencernos de que la mala suerte no volverá a ocurrir. Pero desde el punto de vista de la física, esto es una completa tontería. La realidad es que el rayo impacta el mismo lugar constantemente, y de hecho, lo prefiere. La descarga eléctrica siempre busca el camino más corto hacia la Tierra, y estos suelen ser los objetos más altos de la zona. Rascacielos, árboles o torres de radio. Por ejemplo, el famoso rascacielos Empire State Building de Nueva York recibe un promedio de entre 23 y 100 impactos de rayo al año. Así que, este dicho es una peligrosa falacia. Si ves dónde ha caído un rayo, ese lugar, al contrario, se convierte en un objetivo mucho más probable para el siguiente impacto, en lugar de una zona segura. Pasemos ahora a la zoología. Pensemos en los pobres peces de colores, a los que se les atribuye esa supuesta memoria de tan solo 3 segundos. Este mito es tan popular que ya es parte de la cultura popular, casi un meme. Pero es profundamente injusto con estas criaturas. Numerosos estudios han demostrado que el pez dorado posee una memoria bastante decente, capaz de retener información hasta por 5 meses. Son capaces de reconocer a su dueño, de discriminar señales acústicas asociadas a la alimentación, e incluso de superar laberintos sencillos. Hay una anécdota famosa. Un estudiante australiano, durante un experimento, enseñó a un pez a asociar un sonido específico con la hora de comer. Luego, liberó al animal en un río. 6 meses después, regresó al mismo punto, encendió el mismo sonido, y el pez acudió. Así que, la próxima vez que mire a su mascota en el acuario, recuerde. Su pez recuerda mucho más de lo que usted cree. Volvamos al reino animal. Hablemos de los lemmings y el mito del suicidio masivo, ese momento en el que supuestamente se lanzan de los acantilados. Esta dramática imagen se incrustó profundamente en la cultura popular gracias a el estudio Disney. En 1958, su documental White Wilderness, Tierra Blanca, mostró exactamente esa escena, pero resultó que era un montaje. El equipo de filmación simplemente se dedicó a arrear a los pobres roedores hacia el abismo y los empujó al agua. En la realidad, los lemmings no tienen ninguna tendencia suicida. Cada cierto número de años, su población crece drásticamente, y en busca de comida y de un nuevo hábitat, inician una migración masiva. Durante este movimiento caótico, algunos ejemplares sí pueden caer accidentalmente por un acantilado o ahogarse al cruzar un río. Pero se trata de una trágica casualidad, no de una elección consciente. Y ahora, hablemos de nuestro origen. El ser humano desciende del mono. Escuchamos esta frase continuamente, pero es fundamentalmente errónea y distorsiona la esencia de la teoría de la evolución. Nosotros no evolucionamos a partir de los chimpancés o gorilas modernos, de la misma manera que usted no desciende de su primo. Lo correcto es afirmar que los humanos y los simios modernos compartimos un ancestro común, una especie de primate extinta que vivió hace millones de años. En algún punto, el árbol evolutivo se bifurcó en 2 ramas. Una de ellas condujo finalmente a la aparición del género Homo, mientras que la otra dio origen a los simios antropoides que conocemos hoy. Así que los chimpancés son nuestros primos evolutivos, no nuestros tatarabuelos. Esta es una distinción crucial que se suele pasar por alto. Regresamos a la física para abordar uno de esos mitos que se resisten a morir. Que el agua del desagüe gira en sentidos opuestos en el hemisferio norte y sur, y que esto se debe al famoso efecto Coriolis. Suena muy científico y convincente. El efecto Coriolis existe, es real.
Se trata de una fuerza de inercia que, de hecho, sí afecta fenómenos meteorológicos globales, como los ciclones y las corrientes oceánicas. Pero su impacto en un objeto tan pequeño como un lavabo o una bañera es totalmente insignificante. El 99,9% de la dirección del vórtice o remolino en su desagüe depende, en realidad, de la forma del lavabo, de la dirección del chorro que sale del grifo y de las mínimas irregularidades del propio agujero de drenaje. Para que el efecto Coriolis fuera realmente perceptible, necesitaría una piscina perfectamente circular, de varios kilómetros de diámetro, con un fondo absolutamente plano, y tendría que dejarla quieta e inmóvil durante varias semanas. Así que, en resumen, no es más que un mito muy vistoso, pero falso. Este es el mito favorito de los guionistas de Hollywood. La famosa frase de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esta idea, claro, halaga nuestro ego. Imagina qué superpoderes desataríamos si lográramos desbloquear el 90% restante. Pero lamento decirles que tenemos que desmentirlo. Es una invención absoluta. Las técnicas modernas de escaneo, como la resonancia magnética, RM, y la tomografía por emisión de positrones, TEP, demuestran que incluso la tarea más sencilla, como hablar o cerrar el puño, activa mucho más que solo el 10% de nuestro cerebro. De hecho, a lo largo del día, utilizamos prácticamente el 100% de nuestra materia gris, solo que diferentes partes están activas en distintos momentos. El cerebro es un órgano increíblemente costoso. Consume cerca del 20% de toda la energía corporal. La evolución simplemente no permitiría que cargáramos sobre nuestros hombros un lastre tan energéticamente exigente y en gran parte inútil. La expresión ciego como un murciélago es en realidad un mito. Los murciélagos no son ciegos en absoluto. Tienen ojos y, de hecho, son totalmente capaces de ver. Es cierto que su vista no es tan aguda como la de un águila, ni está adaptada a la luz brillante del día. Pero al anochecer, o en el crepúsculo, ven igual o incluso mejor que un humano. Sin embargo, para cazar insectos veloces en la oscuridad total, la vista por sí sola no basta. Por eso, la evolución les otorgó un mecanismo asombroso: la ecolocalización. Estos animales emiten sonidos de alta frecuencia y analizan el eco rebotado, creando así en su cerebro un detallado mapa sonoro de su entorno. Por lo tanto, la ecolocalización no es un reemplazo de la vista, sino un potente complemento, una especie de supersonar natural. El mito cósmico dice que la Gran Muralla China es el único objeto artificial visible desde el espacio. Este supuesto hecho se repite constantemente de guía en guía e incluso llegó a incluirse en algunos libros de texto. Pero, hasta la fecha, ningún astronauta lo ha confirmado. Desde la órbita terrestre baja, el nivel en que orbita la Estación Espacial Internacional, resulta prácticamente imposible distinguir la muralla sin el uso de potentes instrumentos ópticos. Esto se debe a que, aunque es extremadamente larga, también es bastante estrecha y su coloración se mimetiza con la topografía circundante. Sin embargo, desde esa misma órbita, sí son claramente visibles otras creaciones humanas. Por ejemplo, las grandes ciudades, sobre todo por la noche. Las pirámides de Egipto, con una iluminación específica, aeródromos e incluso importantes autopistas. Por otro lado, y contradiciendo otra variante popular del mito, desde la Luna no se distingue absolutamente ninguna construcción humana. Nuestro planeta, visto desde allí, parece simplemente una esfera azul y blanca. Aquí tenemos una leyenda urbana que incluso fue investigada por los cazadores de mitos. La teoría dice que si se tira una moneda desde un rascacielos, esta acelerará hasta alcanzar la velocidad de una bala y podría matar a alguien que se encuentre abajo. Suena aterrador, pero por suerte, las leyes de la física están de nuestro lado. Cualquier objeto que cae tiene lo que se llama una velocidad terminal o velocidad límite. Esta se alcanza cuando la fuerza de resistencia del aire se equilibra con la fuerza de la gravedad.
Una moneda es muy ligera y tiene una forma poco aerodinámica. Debido a la resistencia del aire, su velocidad máxima no superará los 60 a 80 kilómetros por hora. Sí, recibir el impacto de una de estas monedas en la cabeza sería desagradable y quizás hasta doloroso, como una picadura de insecto, pero de ninguna manera mortal. Mucha más peligro representa la caída de herramientas o de colillas de cigarrillo desde las alturas. El mito histórico. Thomas Edison inventó la bombilla. El nombre de Edison está indisolublemente ligado a esta invención, pero esta afirmación no hace justicia a otros científicos. Si bien Edison fue un ingeniero y empresario brillante, no fue el primero en idear la lámpara eléctrica incandescente. Antes que él, decenas de inventores trabajaron en esta idea alrededor del mundo, incluyendo al británico Joseph Swan y al científico ruso Alexander Lodygin. Ellos incluso crearon prototipos funcionales. Pero la verdadera hazaña de Edison fue otra. Él no se limitó a inventar la bombilla. Él creó y patentó un modelo comercialmente exitoso, fiable y duradero, utilizando un filamento de carbono dentro de una bombilla al vacío. Y lo más crucial, desarrolló toda la infraestructura complementaria. Esto incluye los casquillos, los interruptores, los generadores, las centrales eléctricas y un sistema completo de distribución de energía. En resumen, Thomas Edison hizo que la luz eléctrica estuviera al alcance de todo el mundo. Un mito muy extendido en el mundo de los reptiles es que los camaleones cambian de color exclusivamente para camuflarse. Estamos acostumbrados a la idea de que si un camaleón se posa sobre una hoja verde, se vuelve verde. Y si está en una rama seca, adopta el tono marrón. Sin embargo, esto solo es cierto en parte. Sí, el camuflaje desempeña un papel, pero está lejos de ser la razón principal por la que modifican su pigmentación. Para el camaleón, el color es ante todo un lenguaje de comunicación y un mecanismo de termorregulación. A través de su color, informan sobre su estado de ánimo, su disposición para el apareamiento, o incluso utilizan estos tonos para ahuyentar a rivales o depredadores. Por ejemplo, los colores oscuros les ayudan a calentarse más rápido bajo el sol, mientras que los tonos claros les permiten evitar el sobrecalentamiento. Así pues, el cambio de color de un camaleón es más un complejo indicador social que un simple intento de fundirse con el entorno. Los vikingos con cascos de cuernos. Esta imagen del guerrero navegante está tan arraigada en nuestra cultura que parece una verdad histórica. Pero los arqueólogos les dirán que no existe ni una sola prueba de que los vikingos usaran jamás cascos con cuernos. Todos los yelmos que se han encontrado de la era vikinga son simples gorros de metal o cuero, a veces con alguna protección para la nariz y los ojos. Un casco con cuernos habría sido terriblemente poco práctico en combate. El arma del enemigo se engancharía fácilmente en él y estorbaría demasiado en la formación. Entonces, ¿de dónde surgió este mito? Fue popularizado por artistas del siglo XIX y se consolidó definitivamente gracias a la ópera de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo. Para esta producción, el diseñador de vestuario, Carl Doppler, creó esos famosos cascos con cuernos. La imagen resultó ser tan impactante que, hasta el día de hoy, resulta imposible quitárnosla de la cabeza. Existe un mito muy extendido en el ámbito de la pedagogía y la psicología. El de que las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje. Es una teoría que seguramente ya conoces. Supuestamente, hay quienes son visuales y captan mejor la información a través de imágenes. Otros son auditivos y necesitan escuchar. Y un tercer grupo, los sinestésicos, necesitan tocarlo todo y aprender haciendo. Esta idea es sumamente popular y se han construido miles de cursos y metodologías basadas en ella. Sin embargo, el problema es que carece de evidencia científica seria que respalde su eficacia. Numerosos estudios han demostrado que estudiar siguiendo un estilo preferente no ofrece ninguna ventaja real. Todos utilizamos diversos canales sensoriales para percibir la realidad, y la forma más efectiva de aprender es, precisamente,
combinarlos. Esto significa ver un esquema, escuchar una explicación y luego intentar hacerlo por ti mismo. En última instancia, dividirnos en visuales y auditivos no es más que una etiqueta atractiva, pero completamente inútil. El mito popular. El azúcar causa hiperactividad en los niños. ¿Cuántas veces hemos oído en una fiesta infantil la frase, "No le des más pastel, que ya está trepando por las paredes"? La conexión entre el dulce y un comportamiento desenfrenado parece obvia. Pero, en realidad, esto es un claro ejemplo de correlación falsa. Más de 20 estudios científicos controlados no han encontrado ninguna conexión directa entre la ingesta de azúcar y la hiperactividad o el déficit de atención en menores. Entonces, ¿por qué este mito sigue tan vivo? La respuesta es simple. Los niños suelen recibir muchos dulces en entornos altamente estimulantes, cumpleaños, fiestas o reuniones familiares. Es precisamente esa atmósfera de diversión y de cierta permisividad, y no el trozo de pastel, la verdadera causa de su explosión de energía. Los padres, sin darse cuenta, simplemente están asociando dos eventos que, casualmente, ocurren al mismo tiempo. Pero aquí viene un mito que seguramente preocupó a muchos durante la infancia, que si te crujes los nudillos, terminarás sufriendo artritis en la vejez. Padres y profesores solían asustarnos con esto, pero podemos decirles que no hay de qué preocuparse. Ese sonido tan característico no es el resultado del roce de los huesos entre sí. Se produce por el estallido de burbujas de gas dentro del líquido sinovial, que es el lubricante natural de nuestras articulaciones. Cuando estiramos la articulación, la presión interna disminuye, y los gases disueltos forman una burbuja que inmediatamente colapsa o explota con ese chasquido típico. Numerosos estudios, incluyendo uno muy famoso en el que un médico se crujió los dedos de una sola mano durante 60 años, no han demostrado absolutamente ninguna relación entre este hábito y el riesgo de desarrollar artritis. Así que, aunque crujirse los nudillos puede resultar molesto para quienes están cerca, es completamente inofensivo para la salud de sus articulaciones. Y para cerrar esta sección de mitos aterradores, hablemos de la creencia de que una persona se traga, de media, 8 arañas mientras duerme a lo largo de su vida. Esta supuesta estadística lleva años circulando por Internet, provocando aracnofobia a mucha gente. Pero seamos lógicos, una persona durmiendo no es, ni de lejos, el entorno más atractivo para una araña. Respiramos ruidosamente, roncamos, nos movemos, y nuestro corazón late con fuerza. Para una araña, que percibe el mundo a través de las vibraciones, la cama de alguien dormido es el epicentro de un terremoto. Lo más probable es que intente huir de ti lo más rápido posible. Además, para tragarte una araña, esta tendría que meterse en tu boca abierta, quedarse ahí sin intentar escapar, y que tú, sin sentirla, la tragaras por puro reflejo. La probabilidad de que todas estas coincidencias se den es prácticamente nula. De hecho, este dato fue inventado en los años 90 por una periodista, precisamente para demostrar lo fácil que es para la gente creer cualquier tontería que se encuentra en Internet. Y como podemos ver, su experimento fue un éxito rotundo. Así es, esos 20 pilares del conocimiento escolar que creíamos inamovibles resultaron ser, en realidad, simples mitos, malentendidos o, en el mejor de los casos, grandes simplificaciones. Pero, ¿significa esto que sus profesores eran malos o que la educación escolar no sirve para nada? En absoluto. Esto solo ilustra a la perfección la idea principal de la ciencia, que nunca se detiene. El conocimiento no es un destino final, sino un viaje infinito lleno de correcciones, precisiones y nuevos descubrimientos. La lección más importante que podemos sacar de todo esto es la necesidad de pensar de forma crítica, cuestionar siempre y no dar nada por sentado, incluso si está escrito en el libro de texto. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si les gustó nuestra investigación,
No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos desmentidos. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué hecho escolar de nuestra lista fue el que más les sorprendió? ¿O quizás conocen otro mito popular que no mencionamos? Escríbanlo en los comentarios. Juntemos entre todos una colección completa de errores científicos.